Ya hemos hablado acerca de todas las etapas que teníamos en un pensamiento orientado al diseño. Pasemos ahorita a las heurísticas. Las heurísticas serán el segundo elemento que estaremos tratando. De las heurísticas podremos afirmar que nos proporcionan métodos de inspección de la usabilidad sin usuarios. Gracias a las heurísticas vamos a poder evaluar qué tan pertinente, qué tan apropiado es cada uno de los prototipos que nosotros hemos diseñado para dar respuesta a los requerimientos que el cliente nos ha pedido. Y entonces son la herramienta que finalmente nos van a garantizar de alguna manera la calidad en el proceso de nuestras interfaces de usuario, centrados en la experiencia del usuario. Existen diferentes tipos de evaluaciones y cada una va a perseguir de alguna manera los mismos elementos, pero con miradas totalmente diferentes. Hay tres grandes autores en las heurísticas asociadas a la búsqueda de, como lo decíamos, de errores. Cabe anotar que estos tipos de evaluaciones no buscan errores en la aplicación, sino buscan los potenciales errores que va a cometer el cliente al utilizar nuestra interfaz. Repito, van a buscar los posibles errores, dónde están las rupturas de nuestra interfaz de usuario, ¿ya? Y cuáles son los principales errores que van a cometer, o los errores que van a cometer nuestros usuarios cuando se sienten desde la primera vez en la aplicación. De alguna manera van a buscar las percepciones negativas o erróneas que tienen los usuarios de nuestra aplicación. De estos tres actores, que son Jacob, Bruce y Donald, nos vamos a quedar con las de Jacob Nielsen, que son las más populares, no con ello desconociendo a los otros autores que son de mucha importancia. Pero como no es un curso exclusivo de experiencia de usuario e interfaz de usuario, pues debemos acotarnos a las herramientas más utilizadas, a los elementos más utilizados. En este caso, la heurística de Nielsen, que cuenta con 10 principios, los cuales son los siguientes. El primer elemento importante es la visibilidad del estado del sistema. En todo momento, el cliente debe estar informado de lo que ocurre en el sistema. Por ejemplo, si estamos cargando una página, pues hay que decirle que la estamos cargando. Si estamos procesando un pago, se debe estar procesando. Hay que estar muy atento, sobre todo aquellos procesos que se hacen en el backend, que se hacen por debajo de lo que el usuario está viendo, y esa información tenemos que estarla de manera constante informando al usuario. Por ejemplo, hemos visto en Gmail que constantemente, si nuestro internet no es muy estable, va a estar diciendo que está reintentando conectarse con el servidor. Que en este momento no tenemos internet, no tenemos conexión al servidor, que estamos cargando datos, que estamos validando información, siempre informado de qué está haciendo el sistema para que el usuario entienda que tiene el control, no el control, que tiene información clara del sistema, que sabe en todo momento qué está sucediendo. El segundo punto es la relación entre el sistema y el mundo real. Eso tiene que ver mucho con la iconografía, por ejemplo. Es importante que el usuario, si visualiza, por ejemplo, un carrito tipo supermercado, pues sabe que en ese carrito de supermercado van a estar los productos que está comprando, por ejemplo. O que si tiene una figura similar a un disquete, que pues tendría que evaluarse para las nuevas generaciones, con una flecha hacia un disco, pues significa que es el botón de guardado.
O si aparece un tarrito de basura, pues le significa de alguna manera que es un bote para eliminar los productos. Entonces debe haber una clara referencia entre lo visual que tenemos en la plataforma, la iconografía, de alguna manera los mensajes con los colores asociados al mundo real para que el usuario entienda las situaciones. Creo que en el pasado ustedes ya han visto tecnologías como Bootstrap, donde los mensajes se manejan con unos colores, donde por ejemplo el verde es que todo va bien, que puede continuar, pero en su contrapropuesta el rojo es un color de alto, detente, porque lo que ha sucedido es muy complicado. Si ustedes cambian eso, no hay una relación real entre el mundo real y el sistema que está el usuario trabajando. El tercer elemento es control y libertad del usuario. En algunos sistemas uno llega a un momento en que está tratando de hacer una transacción y se termina ahogando en el sistema porque queda atrapado, el link donde lo llevó o el lugar donde fue no tiene salida, no hay ningún elemento para poder escapar de allí. Hay restricciones, por ejemplo, hay sistemas diseñados que no cuentan con una recuperación de contraseña. Entonces estamos tratando de recuperar la contraseña, pero no hay poder humano que me permita a mí y terminamos accediendo al administrador o enviando un correo por fuera del sistema porque el sistema mismo no nos da las herramientas para podernos comunicar con los administradores. Generalmente vemos un mensaje que diga escríbale un código al administrador. Esos son sistemas no bien diseñados porque el sistema mismo debería poder autogestionar todo ese tipo de situaciones. El usuario debe sentir que siempre tiene el control de la plataforma y no depende de personas, de seres humanos para poder continuar. Es muy común también en las plataformas de pago. Tú haces un pago y finalmente tienes que acreditarlo por otro lado y no es la plataforma quien se encarga de esa relación. Entonces tenga muy en cuenta eso del control y libertad del usuario para que él siempre piense que su sistema es lo suficientemente seguro y fuerte y robusto, para poder hacer frente a todas las situaciones. Algo muy importante es que las aplicaciones deben tener siempre un flujo de continuidad. O sea, que seamos consistentes, como dice su nombre allí, en cómo está distribuida la página, que si al lado izquierdo vamos a tener un menú, pues que ese menú siempre permanezca al lado izquierdo y no estar intercambiando muchas veces entre la forma como mostramos unas opciones, que pasamos de unos menús laterales a unos menús desplegables. Eso es bastante complejo. Que un icono siempre signifique lo mismo, entonces que haya mucha consistencia en el sistema, hasta en el tipo de fuentes. Importante tener eso para que el usuario sienta que no ha perdido control. No sé si han utilizado YouTube, pero YouTube tiene cerca de 3 o 4 plataformas que trabajan alrededor de YouTube. Si ustedes van a publicar un video, esa es una aplicación diferente a la de YouTube, que es por donde vemos los videos, y es otra muy diferente a donde podemos ver y seleccionar la música, que es otra aplicación diferente. La música que vamos a utilizar para los videos, por ejemplo, las bibliotecas de recursos se llama eso. Entonces todas van a trabajar sobre la misma plataforma. El usuario cuando está parado en internet no se entera. Otro caso particular es el chat de Facebook, porque el chat de Facebook no está pegado a la red social en sí, es otra plataforma paralela, pero cuando estoy en la web se comporta de la misma manera. Quizás vemos la diferencia ya cuando estamos en el celular, porque tenemos dos aplicaciones totalmente independientes que están haciendo el trabajo, pero cuando estamos en la web ustedes sienten que están sobre el mismo sistema. Eso también es muy importante. El otro elemento, hay que prevenir, eso sí es importante, los errores de usabilidad. Entonces, si un botón está mal colocado, si el usuario siempre está cayendo en los mismos errores, si el usuario dice es que yo creí que esta opción era para tal elemento. No sé si les ha pasado en muchas aplicaciones que realmente las opciones no las encuentran donde deberían estar. Ustedes abren un menú y dice aquí tiene que estar la opción y la opción no está en esa manera. Entonces son errores de uso que deberíamos corregir de la manera más pronta que sea posible. Hoy en día hay muchísimas aplicaciones, miles, y el usuario tiene que manejar mucha información de plataformas, de sitios de pago, de sitios de entretención,
y la gente no va a recordar muy bien cómo hacer las cosas. Pero la aplicación tiene que ser tan intuitiva que el usuario pueda reconocerlas, no conocerlas, no recordar cómo se hizo, sino simplemente reconocer fácilmente cómo se hace la función en el programa. Si no se recuerda fácilmente cómo hace, habría que hacer un estudio para decir, oiga, mi aplicación no es lo suficientemente intuitiva para que el usuario reconozca con facilidad cómo realizar las actividades. Entonces, primero es reconocer antes que recordar. Vamos con el séptimo punto, ya nos faltan 3. Flexibilidad y eficiencia en el uso. Cuando yo estoy utilizando una aplicación, muchas veces nos encontramos que para poder generar X o Y situación hay que seguir unos pasos, y si no los sigues te pierdes de la ruta, te sales de la ruta que se debería trazar, que para llegar a un lugar específico tienes que pasar por A, B, C, D, pues tienes que tener mucho cuidado con ello, porque el sistema debe ser lo suficientemente flexible, entender cómo el usuario se confronta frente al sistema, qué espera encontrar, que muchas veces encontramos varios botones ubicados en diferentes partes, en diferentes vistas, que nos llevan a un sitio específico. Ahí estoy mirando los usuarios, cómo están usando la aplicación y desde qué momento ellos necesitan saltar a un sitio específico. Entonces podemos tener allí eficiencia en el uso de la aplicación, porque hemos generado los links, los saltos, la información que debamos de la manera más adecuada. Vamos al punto número 8, y es diseño estético y minimalista. Bien, dice por ahí una frase que los perfumes finos vienen en empaques pequeños. No siempre el atosigar, y sobre todo en estos tiempos el llenar mucha información a nuestras plataformas. Pido excusas por el volumen de fondo. Hablamos de que en el 8º punto el diseño debe ser lo más sencillo posible. No tenemos que llegar a nuestras páginas de múltiples opciones. Hay que entender el usuario cuando llega a esa vista qué es lo que espera ver, cuál es la tarea que va a desempeñar, a dónde podría dirigirse desde allí, pero no tenemos que llenarle esa posición de miles de flechas, de miles de links, tener muchos botones. No, entre más sencillo, no es una nave espacial la que estamos armando, es una interfaz de usuario que le estamos entregando al usuario, y entre más sencilla sea de usar, mucho más entendible. Ustedes ven ese uso sencillo en los celulares, muchas veces dejando apretado un botón. Apretándolo una vez tiene una función, pero apretándolo 2 veces tiene otro tipo de funciones. Muchos lo vemos también estos diseños minimalistas cuando vemos las consolas de juegos, donde el botón si se deja apretado tiene una funcionalidad, si se aprieta de manera intermitente tiene otra. Entonces son ejemplos de diseño minimalista, y sobre todo, y un punto importante, es estético. El juego del manejo de colores, lo que tiene que ver la paleta de colores, la psicología de colores, también es muy importante que la tengan en cuenta en este apartado. En el punto número 9 encontramos ayudar a los usuarios a reconocer y corregir sus errores. Los usuarios tienden a cometer errores, siempre que necesitamos interactuar con los usuarios, lo más probable es que se equivoquen, y cuando se equivoquen nosotros tenemos que permitir que él reconozca el error que cometió, y darle información de cómo puede corregir dicho error. Esa información básicamente la vemos muy fácil, por ejemplo, en los formularios. Los formularios de manera constante nos están entregando información. Por ejemplo, si estoy haciendo un pago con tarjeta de crédito, el sistema nos puede arrojar, por ejemplo, un mensaje que diga que la tarjeta de crédito no ha sido reconocida, o que tu banco no te ha reconocido la tarjeta, o que no tienes cupo en la tarjeta para hacer la compra. Es un ejemplo de reconocer y corregir errores. Otro ejemplo muy particular es cuando metemos mal nuestra contraseña, o cuando no llenamos los datos del formulario, en un formulario que siempre nos están informando que la acción ha sido errónea y que debemos corregirla. Pero siempre hay que darle información al usuario, no lo podemos dejar a él sin saber qué fue lo que hizo, y tampoco cómo puede corregirlo. Es importante no dejar eso de lado. Segundo, hay que ayudar a los usuarios. Esta era la misma, y tuve un déjà vu. La última sería ayuda y documentación. Así como en la anterior ayudamos a los usuarios a corregir los errores, en este punto tendríamos que documentar
eh, toda la vista, toda la funcionalidad, nuestra plataforma, nuestra aplicación, nuestra página debe estar documentada para que si el usuario no quiere utilizar las ayudas contextuales del punto 9, las ayudas que le arrojamos en el sistema, sino que quiere presentarse y leer, pues debería tener acceso a un wiki, sería a un wiki, a una serie de preguntas, a unos FAQ, frecuentes preguntas y respuestas. Podría acceder a tutoriales, hoy en día son muy importantes, a manuales de usuario. Entonces tengan muy en cuenta las diferentes ayudas y documentación de la plataforma, de su solución, de la herramienta, de la interfaz de usuario que está usted diseñando para sus aplicaciones, y que el usuario tenga acceso a ellas. Estas son los 10 elementos, los 10 principios que vamos a estar revisando con la corrección del último, que es ayuda y documentación, que vamos a estar revisando para el caso de Nielsen en las heurísticas. Entonces esto lo vamos a aplicar en un taller que los invito en el siguiente video.